Muy buenos días, personas oyentes, creyentes o ajenas de la palabra de Dios. Les habla el pastor Jorge Luis Díaz Granados Lugo y hoy abrimos nuestro corazón para saber qué es aquello que nos quiere decir Dios. Así que Padre que estás en el cielo, así que Hijo que estás en el cielo y Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, abrimos todo nuestro entendimiento, alma, cuerpo, espíritu, pensamientos y corazón, para que seas tú quien te glorifiques y nos digas qué es aquello que debemos cambiar, qué es aquello que tú quieres decirnos a través de tu bendita y santa palabra. Amén. Queridos hermanos, personas oyentes, creyentes de la palabra de Dios, hoy iniciamos esta enseñanza bíblica, esta prédica, que tiene por título, Cuando el corazón se petrifica. Hoy en nuestro diario vivir podemos estar caminando, escuchar noticias de que han ocurrido tragedias, accidentes, sucesos que no podemos controlar de una forma u otra, que se nos salen de las manos. Así como aquella enseñanza que está en la Biblia de lo que pasó cuando Jesús estaba allá en Jerusalén y había una torre, la torre de Siloé, que se cayó y que se cobró la vida de muchas personas. Así a día de hoy suceden las cosas, no podemos controlarlas. Con ese mismo pensamiento, hay tragedias, querido hermano, persona creyente, ajena de la palabra de Dios, hay tragedias que se ven. Y hay tragedias que nadie nota. Hay heridas que dejan cicatrices en la piel, pero existen otras que dejan marcas invisibles en el alma. Sí, de esa vamos a hablar. Y una de las más peligrosas es el endurecimiento del corazón. La petrificación. Porque cuando una piedra cae sobre el camino, pues todos la ven. Cuando cae una piedra de un cerro, va rodando desde su punta hasta la parte más baja. O cuando vamos por el camino y nos topamos con esas piedras. Pero cuando una piedra comienza a formarse dentro del corazón, casi nadie la percibe, casi nadie la ve, casi nadie nota que algo en tu corazón se está formando o ya lleva tiempo allí, estorbándote. Ni siquiera quien la está formando. Y muchas veces somos nosotros mismos. El problema de un corazón petrificado, endurecido, es que no sucede de repente. Así como escuchan, eso es gradual, va con el tiempo, se va formando de poco en poco. Nadie pasa de amar profundamente a Dios a ser indiferente de un día para otro, en una noche, en un abrir y cerrar de ojos. Mentira. Es algo que se va formando en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, en tu mente. Es algo silencioso, venenoso. Nadie pierde la sensibilidad espiritual en cuestiones de horas. Si estás caminando con Cristo y llevas tiempo, pues ahí vas a estar. Pero para llegar a ese estado póster de endurecimiento de una piedra en tu corazón, eso es gradual, de poco en poco. Es un proceso lento, silencioso, progresivo. Tan silencioso, tan inadvertido, que muchas veces la persona sigue ocupando su lugar en la iglesia. Levantan las manos durante la adoración. Sigue escuchando predicaciones. Sigue llamándose cristiano. Pero algo en su corazón ya no es igual. Y esa persona, creyente o ajena de la palabra de Dios, lo sabe. Y lo sabe perfectamente. Algo se desconectó. Hay una dureza que comenzó a instalarse, a penetrarse, a meterse, a infiltrarse donde antes existía
ternura especial, ternura espiritual, ternura por la palabra de Dios, amor. Hay una resistencia que comienza a aparecer, a encubrirte tu corazón, tus ojos espirituales, donde antes había obediencia. Hay una frialdad donde antes había pasión. Y lo más peligroso es que el endurecimiento del corazón siempre comienza cuando dejamos de responder a Dios. Sí, la Escritura dice en Hebreos capítulo 3, versículo 15: si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero resulta ser que llevas tiempo endureciéndote la palabra. Esa bendita palabra que revienta todo, pues ya no estás haciendo ese efecto en ti, porque algo anda mal en tu corazón. Observe cuidadosamente, querido hermano, persona oyente o ajena de la palabra de Dios. Observe cuidadosamente, porque Dios relaciona ambas cosas: escuchar su voz y la condición del corazón. Porque cada vez que Dios habla y nosotros lo ignoramos, inmediatamente algo se endurece. Cada vez que el Espíritu Santo te corrige, te exhorta, te redarguye y nosotros justificamos nuestra conducta, algo en nosotros se endurece. Cada vez que Dios nos llama a cambiar una actitud, una costumbre, una práctica, una conducta, una costumbre, y decidimos permanecer igual, una nueva capa tras capa y otra capa y más revestimiento recibe ese corazón que desde hace mucho tiempo ya está endurecido. Al principio todavía sentimos incomodidad mientras ese proceso llega a la total petrificación. Todavía existe cierta lucha interior, como que algo está bien, siento que algo anda mal, pero al fin y al cabo cedo a la tentación, cedo al pecado, cedo a mis pasiones desordenadas, cedo a todo. Todavía hay convicción y lo sabéis, pero cuando la resistencia se vuelve tan constante en tu vida diaria, la convicción, tu discernimiento, tu intimidad comienza a disminuir gradualmente mientras tu corazón ya está endureciéndose. Y cuando la convicción disminuye, la sensibilidad empieza a desaparecer. Es exactamente lo que le ocurrió al faraón de Egipto. Dios enviaba una señal, y luego otra, y otra más, y otra más. Pero cada oportunidad rechazada endurecía más el corazón del faraón. Así también podemos caer como persona cristiana, ajena de la palabra de Dios. Es el mismo ejemplo. Hasta que llegó un momento preciso, el momento adecuado que Dios sabía que iba a ocurrir, en que ya no estaba reaccionando a la voz divina. Y aquí tengo que decirles esto, queridos hermanos o personas oyentes de la palabra de Dios. Sucede igual a nosotros. Hello. Si no lo sabías, tienes que saberlo. Va a llegar un momento que ya no vas a reaccionar, ni inmutarte, ni sentirte amado, ni exhortado, ni nada por la voz de Dios, a través de su palabra, a través de Jesús, a través del Espíritu Santo. Y esto debe hacernos reflexionar profundamente. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios?
Porque una de las señales más peligrosas del endurecimiento, de la petrificación espiritual, es cuando la palabra de Dios, esa bendita palabra que revienta todos los tuétanos, las venas y discierne las intenciones del corazón, deja de producir efecto en nosotros. Cuando eso ya empieza a ocurrir, peligro, alerta, algo pasa en tu corazón. Algo no anda bien, algo se está muriendo, algo ya está muerto. Debemos estar alerta, queridos hermanos, personas oyentes o ajenas de la palabra de Dios. Cuando escuchamos el mismo evangelio que antes nos quebrantaba, pero ahora ya ni nos mueve, ni nos produce alegría, ni asombro, nada. No sientes nada. Cuando escuchamos advertencias que antes nos hacían llorar, milagros, proezas, ejemplos, testimonios del pasado, y ahora simplemente lo analizamos intelectualmente. Esta es una revelación de cómo pasamos de un extremo al otro. Y debemos ser conscientes de que en esta generación, la última generación, está pasando más frecuentemente porque dice la Escritura. Lo dijo Jesús mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Deben saberlo. El amor se va a enfriar por la maldad. Cuando la verdad de Dios deja de provocar transformación en tu vida, algo mal está en tu corazón. Pero el endurecimiento no solamente viene por ignorar la voz del Señor, si no lo sabía. También aparece cuando aprendemos a convivir con el pecado, con la tentación, con jugar con fuego, con poner un pie en Dios y en el mundo. Cuando jugamos con aquello que Dios nos dijo, abandona eso que no me gusta. Una mala charla con tus vecinos, con tu hermano, con tu prójimo, con tus jefes, y estás aceptando conversaciones y palabras que no te edifican. Escuchar y participar de actos de personas ajenas a la palabra de Dios. Rehusarte, abandonar un pecado, un cigarro, resistirte a ello. Cuando Dios desde hace mucho tiempo te ha dicho, deja ese pecado, suelta ese pecado, arrepiéntete y déjalo antes de que ocurra algo. Y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez Dios diciéndotelo. Hasta que llega un punto que has perdido a Dios de vista. A escuchar su voz, a escuchar al Espíritu Santo. ¿Sabían que el pecado tiene la capacidad destructiva que muchas veces es subestimada? Es silencioso, parece inadvertido, que no hace daño, pero es todo lo contrario, no lo sientes. Sientes solo placer. Nunca llega anunciando destrucción. Llega ofreciendo placer, placebo, escape, una satisfacción, comodidad. Y mientras te entretiene y entretiene tus pasiones depravadas, lo más oscuro que tiene tu ser, tus sentidos sensuales, la carne, tu carnalidad o naturaleza caída, va endureciendo el corazón. Por eso la Biblia habla del engaño del pecado, porque el pecado engaña, sí, hace creer que todavía tienes el control, pero es como una anestesia.
Hace creer que todavía es tiempo. No, yo todavía puedo controlar esto. Todavía tengo tiempo de arrepentirme. Y no es así. Todavía puedo. Nada está pasando. Nada me va a pasar. Te hace creer que todavía se puede volver cuando uno quiera. Y no es así. Querido hermano, no es así. Como si de verdad yo tuviera el control. Pero nunca, nunca es así. Mira lo que le pasó a David. Los deseos de sus ojos lo llevó a tomar la mujer de otra persona. Y ese pecado lo llevó a otro, y a otro, y a otro. Era conocedor de la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Escuchó la voz de Dios? ¿No tenía palabra? ¿No estaba en la presencia? No. Tuvo que venir alguien que lo exhortara, a hacerle ver la realidad. Y mientras todo esto, queridos hermanos, persona creyente o ajena de la palabra de Dios, mientras todo esto acontece, va produciendo un desagrado. Una transformación a la inversa, silenciosa, te degradas por dentro, alma, mente, cuerpo, espíritu, todo tu ser, ya no es el mismo. Lo que antes producía vergüenza en ti, comienza a parecerte normal. Lo que antes generaba arrepentimiento, comienza a justificarse delante de tus ojos. Ah, hermano pastor Jorge, eres muy religioso con esto. Estás equivocado, eres un legalista cuadriculado. Extremista, dicen algunos, pero no se dan cuenta que aquello que antes era una lucha espiritual, no, Dios, dame fuerza para vencer esto, dame fuerza, las herramientas, ayúdame, Padre. Ahora termina convirtiéndose en una costumbre, en una práctica, en un hábito. Una mala, venenosa y destructiva decisión, costumbre. Así que, hermanos, personas ajenas, oyentes de la bendita y santa palabra de Dios, cuando el pecado deja de dolernos, cuando ya no nos importa nada, y lo hacemos porque sí, y le damos rienda suelta a todo lo que oprimimos, tal vez por años, porque en nuestro corazón allá estaba eso oculto. El corazón está comenzando a petrificarse. Y junto al pecado suele aparecer aquel otro enemigo silencioso, la amargura. Sí, te vuelves amargado. Hay personas que no están endurecidas por maldad. ¿Sabían eso? Están endurecidas por dolor, por lo que están viviendo, por lo que están pasando. Pero ¿por qué yo vivo esto? ¿Pero dónde está Dios? ¿Que está Dios que no me ve? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Tal vez sea una herida que nunca fue entregada a Dios, una traición que nunca fue sanada, una ofensa que fue guardada durante años, décadas. Y cada recuerdo alimentado se convierte en una nueva piedra en tu alma, en tu ser, en tu corazón, en tu discernimiento e intimidad ante Dios. Y es en este punto en que yo te puedo decir ahora: ¿qué pensarías si yo te dijera o preguntara? ¿Sabías que la amargura tiene la capacidad de cambiar la manera en que vemos a Dios, a los demás y a nosotros mismos? Por eso en Hebreos advierte acerca de la raíz de amargura. Sí, y es tan peligroso que nadie la ve. Porque esa raíz
crece debajo de la superficie. Puedes aparentar, ponerte la mejor ropa, levantar las manos, tener la voz como los ángeles cuando entonas una adoración para Dios. Pero adentro, internamente, esa raíz ya se ha esparcido tanto, esos tentáculos han esparcido tanto, esas raíces, a todo tu corazón, alma, mente, cuerpo, espíritu, tuétanos, venas, alma, sentimientos. Que no la estás viendo, que sientes, percibes que no es así. Es tan silenciosa esa amargura, esa raíz, ese veneno, que sigue extendiéndose y no te das cuenta. Y cuando finalmente emerge, ya ha ocupado demasiado terreno en tu corazón. Y pasan los días, pasan los meses. Solo llegas a la iglesia, te sientas, miras el reloj, miras el celular, las notificaciones. Ves que el pastor habla, te comparte, exhorta. De vez en cuando sí, amén, dices amén. Pero sabes muy adentro que algo se ha roto. Ya no es lo mismo. Lo sabéis muy bien. Por eso existen personas que continúan adorando a Dios de labios. Por eso es que esas personas permanecen encerrados detrás de muros que ellos mismos construyeron. Y un corazón encerrado termina endureciéndose. Pero quizás o tal vez, o sea sí, la fase más peligrosa de todo este endurecimiento ocurre cuando el amor, ese bendito amor que antes emergía de ti como una chispa divina de Dios, y es así, ya está apagado. Porque el corazón no se petrifica solamente por hacer mal a las cosas. También puede endurecerse cuando dejas de amar, obedecer, cuestionar, dejar de alimentarte de la palabra, dejar de congregarte. Y eso fue precisamente lo que Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso. Ellos tenían doctrina, queridos hermanos, tenían trabajo, tenían perseverancia, tenían conocimiento, temor. Tenían todo, pero dejaron lo primordial, dejaron el punto central de todo. Han perdido el primer amor. Y cuando el amor de Dios comienza a enfriarse, todo lo demás se convierte en una actividad solo religiosa, de apariencia, de levantar las manos para un Dios que no vive en tu corazón. Ahora te pregunto, querido hermano, persona oyente o ajena de la palabra de Dios, ¿sabes lo que realmente es ser una persona religiosa? La oración deja de ser un encuentro y se vuelve rutina. La adoración deja de ser una expresión del alma para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo, y se vuelve simplemente una costumbre de abrir la boca y tararear coritos. La lectura bíblica deja de ser alimento y se convierte en una obligación. Es que Dios me obliga, es que Dios me obliga. Y veo cosas y cuestiono la palabra, cuestiono todo, ando poniendo en duda todo. Y poco a poco ese corazón, que antes era una tierra fértil donde la palabra de Dios llegaba y fluían y emergían frutos, árboles, perlas para la gloria de Dios y su gloriosa palabra y su reino, comienzan a secarse, comienza a morir, ya no está ese mismo terreno igual. Está dañado, echado a perder. Porque ningún corazón se vuelve piedra mientras permanece
enamorado de Dios, enamorado de Cristo y entregado. Hello. Y aquí hay una revelación y lo repito. Ningún corazón se vuelve piedra mientras permanece enamorado de Cristo. La petrificación siempre comienza cuando la pasión por Dios disminuye. Por eso el Señor no solamente quiere que corrijas tu conducta, quiere restaurar tu corazón. No vino simplemente a cambiar tus hábitos, vino a transformar la condición del hombre, porque Él cambió tu corazón petrificado en carne. ¿Cómo es posible que ahora estés dejando que otra vez se vuelva piedra? Por eso Ezequiel profetizó: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¡Qué promesa tan gloriosa, oh Padre eterno! ¡Aleluya! Porque Dios no dice que reparará la piedra. Dios dice: la quitaré y pondré en ustedes un corazón que me ame, de piedra sensible al tacto, a las palabras, a mis palabras. No dice la maquillaré con rudeza. No dice la sustituiré por otra. La quitaré completamente y pondré una nueva, conforme a mi amor que te tengo a ti. Porque donde la gracia de Cristo entra, la piedra no puede permanecer. El endurecimiento, el egoísmo y todo lo que conlleva no puede coexistir con la gloria de Dios, con su luz divina en tu corazón. Un corazón no puede estar vacío, debe estar con Cristo o sin Cristo. No puede estar a medias tintas. Donde el Espíritu Santo obra, la sensibilidad vuelve. Por eso muchas personas dicen: ya no siento nada. Es que ya no siento nada, es porque el Espíritu Santo lo han contristado tanto, lo han apagado tanto, que ya no está allí. Donde exista arrepentimiento genuino, querido hermano, persona oyente o ajena de la palabra de Dios, la vida vuelve a florecer. Tal vez alguien llegó hoy pensando que todavía está bien espiritualmente. Yo estoy bien, no me está pasando nada. A mí no tiene por qué soltarme, yo estoy bien. Pero al escuchar esta palabra, ha descubierto que algo se ha endurecido, que ya no llora como antes. Hello. Que ya no buscas a Dios como antes. Hello. Que ya no sientes hambre espiritual como para comerte su palabra como antes. Y si ese es el caso tuyo, persona oyente, ajena, creyente de la palabra de Dios, escucha esto. Dios te dice esto. Y si ese es el caso, esta enseñanza no viene a condenarte, viene a buscarte con cuerdas de amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que vuelvas a sus brazos. Viene para recordarte que todavía hay esperanza, porque mientras Dios siga hablando, todavía hay oportunidad de volver a Él, de decirle: perdón, perdón Padre, perdón, porque me equivoqué. Mientras el Espíritu Santo de Dios siga llamando, todavía hay restauración. Cuando cantabas, adorabas a Dios y te postrabas sin cuestionar nada, y hablabas en lenguas y sentías ese calor, oh mi Señor, oh Padre, en nuestros corazones. Sentías como Dios te amaba, te perfumaba y secaba tus lágrimas. Lo sentías. Y mientras Cristo siga siendo nuestro Señor, ningún corazón debería de estar endurecido.
y que Él no pueda transformar. Que Él no pueda tomarlo y volverlo a su estado como estaba antes. En un corazón sensible, obediente, apasionado por su presencia. Jamás se te olvide estas palabras, querido hermano. Mientras Cristo siga gobernando tu corazón, no debería de existir ningún endurecimiento en ninguna área en tu vida. Porque Él mantiene ese corazón vivo, con su corazón, con su cálido amor. No lo rechaces, no rechaces esta palabra que es para ti. Él te ama y quiere perdonarte. Vuelve, vuelve. Vuelve a sus brazos que te espera, vuelve. Que Él te siga amando, vuelve. Te sigue esperando, pero solo tienes que tomar esa decisión. Vuelve a su presencia. Vuelve. Así que, queridos hermanos, personas oyentes o ajenas de la palabra de Dios, les ha hablado el pastor Jorge Luis Díaz Granados Lugo. Y esta es la enseñanza que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos ha hablado a nuestro corazón. Nos vemos en nuestra próxima transmisión y amén y bendiciones.